Bienvenidos al Rincón de Josete, una charla sin guión, tan entrañable como cultural y divertida, con personas de diferentes ámbitos, pero que tienen mucho que contar de lo que hacen y de quiénes son. Hola, ¿qué tal, queridos y estimados amigos del Rincón de Josete Podcast? Aquí venimos a otro episodio y en esta ocasión me devuelve la visita que yo le hice a su casa, y nunca mejor dicho a su casa porque fue a la casa al revés. No que entrara yo por la chimenea, no, sino que el podcast se llama, el video podcast se llama así, la casa al revés. Nos explicará por dónde hay que entrar a su casa. Él es Joshua Gala. ¿Qué tal, Joshua? Bienvenido aquí ya a tu casa, el Rincón de Josete Podcast. Muchísimas gracias y bien hallado a tu rincón, que mucho de lo que puedas decir por ahí, no estamos hablando de un rincón donde a uno lo castigan, es un rincón de donde se piensa, de donde se diluce y donde se saca buenas conclusiones y buenas conversaciones. Eso procuro yo, no castigar. Alguna vez sí que doy algún azote, algún palito, pero por regla general yo intento que os vayáis bien a gusto. Además, aunque yo dé algún castigo, algún azote, siempre hay momentos de para todo, porque no voy a poner todo fácil. Alguna pregunta tiene que ser incómoda. Joshua, ¿por qué la casa del revés? ¿Por qué una casa del revés? Explícalo esto. Muy buena pregunta. Porque algo tiene que ver con el tema que se trata, estoy seguro. Sí, no, está claro. La casa del revés, mira, el proyecto del podcast de la casa del revés nace bueno, como la mayoría de muchas cosas, nace por la necesidad. Así que antes de llegar por qué se llama, te cuento un poquito, te pongo en antecedentes y así se entenderá tú mismo, con más claridad. Tú mismo. Vale. Yo padezco una patología poco frecuente que se llama el síndrome del clipe Trenonite. Esto es una malformación arteriovenosa que en principio, bueno, pues mientras no molesta, no muestra dolor o no muestra úlceras o no muestra, digamos, connotaciones significativas, relativamente se puede hacer una vida normal. Como en mi caso así era, o al menos yo creía. En el 2007, pues de la noche a la mañana, y cuando digo de la noche a la mañana lo estoy diciendo de forma literal, o sea, yo me acuesto un miércoles por la noche y un jueves por la mañana, pues del 2006 aproximadamente, pues la pierna la tengo totalmente inflamada, totalmente dilatada, con hormigueo, prácticamente sin poder poner la planta del pie. Y la verdad que eso ya, pues vi yo que eso no era muy normal. Me marcho para urgencia y bueno, pues desafortunadamente no sé qué es lo que estará ocurriendo en nuestra sanidad pública, pero bueno, entro y me dice, no te preocupes que esto es una subida de ácido úrico. Bueno, pues nada, una subida de ácido úrico. Es cierto que en las analíticas de aquel entonces tenía 1 o 2 puntos por encima de lo que es el ácido úrico normal. Pero aún así no daba una explicación clara del por qué yo tenía esa dilatación. Esas molestias, ese hormigueo, esa pérdida de fuerza en la pierna. Y así me llevé entrando y saliendo de urgencia
pues durante prácticamente 3, 4 meses del 2006. Hasta que en esos 3 o 4 meses finales, con la boca pequeña, me dice, ups, a usted le ha dado una trombosis venosa profunda. Digo, anda. Y me lo decía ahora, al cabo de los 3 o 4 meses. Bueno, pues va pasando el tiempo, yo sigo entrando y saliendo de urgencia, entrando en consulta, sufriendo pues mil y una calamidades, porque en ese momento tu vida se pone patas arriba y, y nada, tiras para adelante como puedes, hasta que ya en febrero, marzo del 2007, pues me dan la incapacidad y me dan un diagnóstico donde ya me ponen la etiqueta, porque muchas veces parece que no, pero cuando no, los seres humanos, nosotros para comprender las cosas necesitamos etiquetar las cosas. Sí, Tenemos que, si no tenemos etiqueta, no entendemos el mundo que nos rodea. sí, exacto. Y en el 2007, pues me dan el diagnóstico y me dice, usted tiene el síndrome del clipe trenonal. Y digo, tu puta madre. ¿De qué estamos hablando? ¿Te estás cagando la leche que yo también? Háblame en cristiano, sí, háblame en mi idioma. Claro. Conmigo no te metas. Patito, si tú me estás insultando. Total, que me dice, no, es que esto, usted tiene una serie de características que reúne y esas características tienen una etiqueta. Entonces, bueno, pues es verdad que yo tengo una dismetría en la pierna derecha, mi pierna derecha es más larga que la izquierda, Sí. viene a ser entre 2,5, casi 3 centímetros más larga. Perdona la interrupción. Creo entender, ¿eh? Creo que todo el mundo tiene una pierna o un brazo más largo que el otro. ¿Esto no es así, Sí, Joshua? pero sí, eso es correcto. O sea, existe lo que es una dismetría natural, Ujú. o sea, pero la diferencia es mínima entre una extremidad y otra. O sea, En tu nuestro caso es brazo de derecho a 30 lo mejor, centímetros. Claro, pero estamos hablando de casi 3 centímetros. eso es mucho. 3 centímetros ya en los miembros se nota, ¿vale? Sí. En los brazos se disimula más, pero en el caso de las piernas no. En el caso de las piernas, de hecho, bueno, digamos que el síndrome del triple Treonay, que como he dicho es un conjunto de circunstancias que lo rodea, es, un, es una enfermedad que es genética. Curiosamente, esa enfermedad no es hereditaria, esto te toca o no te toca, y no es contagiosa, no produce ningún contagio. Y yo le he llegado a etiquetar de forma coloquial que el síndrome del Klippel-Trenaunay es como la enfermedad de la mancha de la lejía. Y ahora explicaré el por qué. Entonces, esa enfermedad yo ya había nacido con ella. La única diferencia es que yo tenía ciertas molestias que no le echaba cuenta, porque a mí nadie me había explicado nada, a mí nadie me había dicho nada, por lo tanto, Tú ya habías tenido algún tipo de molestia antes de que se manifestara de esa forma tan, digamos, efectivamente, directa. efectivamente, de forma tan abrupta, tan bestial y tan... Sí, yo tenía molestias, pero bueno, yo hacía mi vida normal. O sea, yo a mí no me impedía hacer una vida, bueno, tan normal que cuando a mí me ocurrió yo estaba trabajando de cocinero. Sí, vale. O sea, que más, Absolutamente normal, claro. más normal que eso, Imposible. no puede ser, ¿no? Total, que eh, me explican que, bueno, pues, que después de las observaciones que me habían dado, pues, el síndrome del Klippel-Trenaunay tiene una coletilla que se llama síndrome del Klippel-Trenaunay y Weber, que sería, digamos, la conjunción completa, pues consiste no solo con una malformación arteriovenosa, sino que también puede incluir que se puede dar caso o no se puede dar caso. O sea, lo que yo voy a explicar ahora son rasgos generales que se pueden cumplir o no se pueden cumplir. Pero
uniendo todos estos factores, cumple lo que es el requisito para que se convierta en el síndrome de Klippel-Trenaunay. Ujú. No sé si estoy llegando a explicar Sí, yo lo al que menos, me estás llegando a entender. sí, yo al menos perfectamente. No sé la audiencia, yo pienso que sí, que estás explicando muy bien. Vale, perfecto. Entonces, mi pierna derecha, digamos, yo tengo una dismetría en la pierna derecha que es más larga respecto a la pierna izquierda, digamos con unos 3 centímetros. Luego, a lo largo de la pierna se puede, que no tiene por qué cumplirse, pero se puede dar caso de que se pueden mostrar manchas de vino de Oporto, ¿vale? ¿Esto qué es lo que significa? Esto significa que muchos de los que nos están viendo ahora se habrán dado el caso de que algunos conozcan lo que le dicen la mancha del antojo. Sí, No sé si habrá escuchado tú esa expresión. sí. Pues Hombre, son unas por manchas favor. vale, pues son unas manchas que aparecen en la piel que pueden ser lisas o pueden ser rugosas. Bueno, pues en mi caso yo tengo, de forma muy visible y muy clara, yo tengo 3 manchas y muy localizadas. Tengo una mancha en la rodilla, tengo una mancha en el muslo, en la parte superior y en la parte frontal, la parte visible, y tengo otra mancha en el gemelo, en la parte posterior que no es visible, o sea, en la parte de Todo atrás, esto, justo en el gemelo. disculpa, todo esto la pierna izquierda o la derecha. Todo lo que te estoy hablando es de la pierna derecha, Derecha, vale, perfecto. ¿vale? La pierna izquierda, hasta ese entonces, estaba sana como una pera. Yo tenía molestias, pero mis molestias eran mis achaques y mis cosas, yo tiraba para adelante y sin problema. En la pierna derecha, y a raíz de esta manifestación de la trombosis venosa profunda que me dio en su momento, que ya a raíz de ahí se ha ido deteriorando y se han ido acumulando una serie de circunstancias, pues ha ido en deterioro y entonces a raíz de ahí, digamos, que eso que yo tenía de forma latente y dormida hiciera que despertara, se manifestara, provocando luego una serie digamos, una cadena de sucesos que a posteriori iría en deterioro de todo lo que, digamos, en mi vida diaria, anormal, de forma normal, de forma física y de forma anímica, ¿vale? Entonces, en el caso de, como te estoy diciendo, yo siempre te estoy hablando de la pierna derecha, tengo lo que son las manchas estas de vino porto, que casualmente mis manchas a lo largo del año cambian de color, o sea, yo puedo tener, pues como las tengo ahora prácticamente, pues del color de la piel, pero a lo largo del año, pues se van oscureciendo y se ponen del color de una mora. O sea, el color de los frutos rojos, pues ese color. Pero concretamente, el color de una mora y la textura de una mora son las manchas que yo tengo. Estas 3 manchas tan localizadas que te digo. Y curiosamente, la rodilla, la mancha de la rodilla, es una mancha que es una mancha ulcerosa que de vez en cuando sangra. Por ahí sangro, ¿vale? Ujú. Eh, Sangro de forma esporádica, cicatriza, me llevo a lo mejor unos cuantos meses que no ocurre nada y a los cuantos otros meses pues vuelvo a sangrar por ahí. Entonces ya te digo, me dan el diagnóstico y bueno, pues a raíz del diagnóstico pues es como un jarro de agua fría que te tira. Pues claro, yo por aquel entonces mi vida la estaba encauzando a nivel profesional, a nivel anímico y a nivel personal en muchos aspectos, pues se me trunca hasta el punto de que, bueno, pues eh, te ves en un impasse. Te ves en un impasse de tal manera de que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde tiro? Porque cuando de una o de otra forma tienes un diagnóstico desde que nace o desde que te lo detectan en la infancia, te van haciendo un seguimiento, tienes un control y demás, pues dices, bueno, más o menos lo tienes asumido y más o menos lo tienes para... Pero cuando a ti el diagnóstico te lo dan en fase adulta, perdón, Tranquilo. perdón, no haya hombre. Cuando a ti te diagnostican en fase adulta y te ve que el mundo tuyo, pues se pone de pues patas arriba de momento,
pues, pues digamos que te quedas hecho polvo, porque te tiran un jarro de agua fría. Vuelvo a repetir que desafortunadamente no sé qué es lo que nos está ocurriendo, que la sanidad en estas circunstancias a mí no me atendieron como tocaba. Pues cuando a ti te ocurre esto, lo lógico es que tú tienes que asumir un nuevo rol en tu vida, tienes que asimilar qué es lo que te está ocurriendo y no solo eso, sino que tienes que aprender a convivir con algo que para ti es totalmente nuevo y que tienes que, digamos, reconducir tu vida de alguna forma. Entonces, lo lógico, o al menos así es como yo lo creo, y si no, pues yo desde aquí hago un llamamiento a los responsables que quieran recoger testigos y lo tengan a bien, pues esto debería en un momento dado, cuando a ti te dan un diagnóstico tan fuerte y demás, y te deja un poco tocado anímicamente, pues que menos que como mínimo tengas un seguimiento por parte de un equipo de psicología. Te vea un psicólogo o te vea un psiquiatra, lo que sea. No, que te dan el diagnóstico, te dicen, ahí te quedas y tiras para adelante. Sí, Y dices tú, ese es uno de los problemas, que en este país, a nivel general, sí hay una buena sanidad en general, pero, por ejemplo, hay dos temas que yo siempre critico últimamente, es que dentro de la sanidad pública no entra ni la salud bucodental, que es muy importante, ni la salud psicológica, ni la salud emocional, mental. Y a eso que estás diciendo, claro, cuando percibes tú un diagnóstico de estas características tan de sopetón, tan abruptamente, evidentemente te quedas en un shock emocional tremendo, que tú necesitabas en aquel momento atención profesional, ya no solo traumatológica o neurológica, que no sé quién fue quien te diagnosticó, sino psicológica, porque tú recibes un impacto emocional terrible. tal cual. O sea, a ti te tiran un jarro de agua fría y apáñatela como puedas, ¿no? Sí. Entonces, eh, digamos que ante tal shock que sufrí, pues tuve que pasar el duelo, en este caso, el duelo de no de vida por fallecimiento o por falta de alguien, sino el duelo personal que uno tiene que superar ante las circunstancias de que tu vida se ve truncada de la noche a la mañana Claro. y sin saber nada, pues tuve que pasar un duelo donde mi duelo, bueno, pues yo tardé algunos años en asimilar el proceso de todo lo que me había ocurrido. Hasta, bueno, con todo con lo que conlleva eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues con mi cabezonería, pues voy entrando y saliendo de médico, pues claro, una vez que ya terminas asumiendo qué es lo que te ocurre, llegas a una conclusión que yo creo que es coherente, de sentido común y de lógica. Vale, mi maquinaria se ha estropeado, yo ya no voy a hacer mismo al partir de ahora, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de conservar lo que hay con el fin de que no se deteriore más de lo que está, o al menos que haya una ralentización del deterioro, a fin que cuando yo vaya, digamos, adquiriendo edad, o sea, que yo vaya creciendo en edad, no tenga tantas limitaciones, que mis limitaciones sean las mínimas posibles. Lógico, lógico. Pues, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento da la coincidencia de que, bueno, pues prácticamente me entrampo porque me voy a la medicina privada y, y bueno, pues descubro que casualmente muchos de los que estaban en la pública me los encuentro en la privada. Claro.
Por la lentitud de la pública. Claro. Y hasta el punto de que te voy a contar una anécdota donde, mira por dónde, en una de estas visitas de la medicina privada, voy a un hospital. Si me lo permite, me voy a reservar el nombre del hospital. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Tú aquí vas a decir lo que Y, tú quieras. Aquí el límite lo y, ponéis vosotros, siempre lo digo. y entonces resulta de que entro en el hospital, muy bien, me atiende. ¿Usted qué es? Fulanito de tal. Mire usted, yo soy Joshua y vengo para una consulta, para una revisión, no sé qué. Ah, muy bien. Pues ahora espere en la sala de consulta, en la sala de espera, que ahora lo pasaremos a consulta. Total que eh, me llaman, paso a consulta y entro en una sala. La sala, bueno, pues su mesa amplia donde se supone que el señor doctor de cirugía vascular me tenía que atender y estaba la mesa, los típicos butacones donde te tienes que sentar enfrente de la mesa, había un sofá, había una pequeña mesita de estas de tipo de servicio para colocar cosas y me llega la auxiliar. No sé si era enfermera, si era auxiliar de enfermería o era el personal, digamos, de consulta, que es el que lleva la agenda, ¿no? Y me dice la chica muy amablemente, ¿quiere usted tomar algo? Digo, no, no, si me puedes traer un poco de agua, con eso estoy yo bien. Yo en mi vida, en una consulta, a mí me han ofrecido nada. A mí tampoco, ya te lo puedo decir yo. Total, hombre, a mí me hizo mucha gracia cuando se marchó la muchacha, porque era jovencita, las cosas como son, y digo, que me han ofrecido tomar algo, que si quería un café, quería un té, quería un refresco, me van a traer agua, y agua con burbuja, porque pedí agua con burbuja. Yo normalmente, si cuela donde voy, procuro pedir agua con burbuja, agua con gas. Y, y digo, ¿será esto una cámara oculta? O Claro. sea, una vez que se vaya la muchacha, lo primero que se me pasa por la cabeza es, digo, esto es alguna de las amistades que yo tengo que me querrá apoyar de alguna forma, me han hecho una encerrona, me están preparando una cámara oculta para dar a conocer el problema que yo tengo, y allí se encuentra el Joshua sentado en una sala vacía, haciendo el tonto y el saludo de la reina, saludando a todos lados, por si las moscas. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Saludando al vacío por si había uno con una cámara oculta. Digo, es lo primero que me... Así me llevé 5 minutos. Hola. Bueno, muchísimas gracias a los que han participado. Así esto, ya te digo. La muchacha entra con la botella de agua con gas y me ve yo haciendo así por mí. Y dice, aquí vamos a tener que llevar psiquiátrico antes para que le vean la mierda. Este tío está mal. Así que Es ya te digo normal que que pensaras eso, porque claro, a mí nunca me ha pasado que me hayan ofrecido nada para tomar en una consulta médica. Claro, tú que quedaste aguado y reaccionaste así. Sí. total, que ya te digo que, hombre, yo te juro de verdad que ahora me río, pero en ese momento la verdad que lo pasé un poco incómodo porque decía, a mí esta panda de cabrones me están haciendo una encerrona y antes de que me hagan la encerrona, porque yo, pues vamos a reírnos todos y yo allí, hola, hola, haciendo paviento por todos lados, hola, saludo al mundo. Y llega la muchacha con el agua con gas y ve a un tío allí todo despatarrado diciendo a este que se lo lleven ya al loquero, que lo cierre. Total que mi gozo era un pozo, que mira por dónde después de estar allí, no sé, por cerca de 15 minutos esperando en consulta a que viniera el médico. Hasta que, digamos, por la parte de atrás de la mesa y enfrente mía,
y en el lado izquierdo, o sea, si nos ponemos en situación, hazte la idea que tú te encuentras sentado donde yo estaba sentado. Ujú. Enfrente tienes la mesa de, digamos, del médico que te va a atender, tienes la silla y en el lado izquierdo de tu mano, enfrente, está la puerta por donde tiene que entrar y salir el médico. Sí, ¿Vale? sí. Entonces, sale el médico y mira por dónde, que el médico que sale es el mismo que me da el diagnóstico en la pública. Wow. Tú te quedaste en chop, obviamente. Hombre, de entrada, mucha gracia no me hizo, las cosas como son. En shock quedé con las palabras de bienvenida que él me dio. No me dijo buenos días, no me dijo cómo se encuentra usted, no me dijo en qué te puedo atender, nada. Sus palabras que salieron de su boca, nada más verme, fue: ¿usted qué hace aquí? Yo ya le he dado un diagnóstico y yo con usted no tengo nada que hacer. Hombre, mucha sensibilidad no hubo. Por no decir ninguna. Ni empatía. Pues ahí me mató. O sea, todo el tiempo que yo había tenido trabajando anímicamente, mi periodo de duelo, en, prácticamente en segundos se los cargo. Y entré, a partir de ese momento, entré en una pequeña o gran depresión, como te puedes hacer una idea. Sí. Como siempre he sido un rabillo inquieto, pues seguí luchando porque yo no me daba por vencido. Yo decía, vale, sí, que lo tengo clarísimo, que yo no, que yo no tengo solución, si yo eso ya lo tengo claro, pero voy a intentar por todos los medios conservar lo que hay. Claro. No, no creo que por mi parte sea egoísta o, o que quiera ser más que nadie o que quiera poner a mí por delante de los demás. No creo yo que en estas circunstancias fueran esas. Yo lo único que decía, Dios, por favor, vale que no haya solución conmigo, pero con todos los avances que hay en la medicina, no hay nada para mí que me pueda ayudar a aliviar el dolor, porque ya ahí me despertó el dolor, que ahora hablaremos de él, para bajar un poco el dolor que yo tengo, que me permita hacer algún tipo de terapia, algún tipo de ejercicio, alguien que me oriente, que me diga, yo qué sé, o que simplemente me escuche, porque algunas veces la medicina no es pastilla, sino que te escuche alguien. Exacto. Sí. O sea, no hace falta, algunas veces en medicina muchas veces no es necesario que te den recetas para tomar pastillas, sino que un profesional te escuche, que haga un ejercicio de empatía contigo y que en un momento dado te diga, pues mira, como tú bien dices, no hay solución para ti, pero bueno, vamos a intentar esto. Mira, dentro de la sanidad pública tenemos esta terapia, vamos a probarla, vamos a hacer no sé qué. Nada, Unas el alternativas, un puntapié, acompañamiento, etc, etc. Lo que tú sí, 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 pedías sí, era pero eso. nada, nada, nada. Alternativa, acompañamiento, pero tú te encontraste con el no por respuesta o incluso la callada por respuesta, ¿no? Entiendo. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. El silencio, El mutismo por la, el foro. la marginación total y nada, pero en plan bestia, ¿eh? En plan bestia. Mm. Total que mm, después de muchos meses peleando, pues bueno, pues a mí me dieron de forma automática, a mí me dieron lo que se denomina la incapacidad total por la profesión que desempeñaba y, y bueno, pues para que te hagas una idea, la documentación, yo como estaba trabajando, pues digamos que yo hacía
lo típico, ¿no? Haces un doble circuito, haces el circuito de la Seguridad Social, que te ve el médico de la Seguridad Social, que es el que te da los partes de baja, y tienes un circuito por la mutua de la empresa para ver cuándo te puedes incorporar al trabajo. Sí. Bueno, pues en mi caso, que yo creo que en este caso soy de los pocos de esta excepción que hay, porque luego yo he escuchado de más casos parecidos al mío de lo que te voy a decir ahora. Fíjate tú, la mutua que a mí me estaba haciendo el seguimiento, vería tan claro el problema que yo tenía que la mutua fue la que me arregló los papeles de la Seguridad Social. Claro, lo veo O clarísimo. sea, que digamos, de voz populi, de forma general, lo habitual es que la mutua, digamos, defienda más a la empresa que al propio trabajador. Sí, claro. La lógica es Porque la lo que suya. quiere la mutua es ponte bueno pronto para que te incorpores a trabajar y empieces a laborar. Claro. A Pablo sí, claro. Efectivamente. Bueno, pues en mi caso, fíjate tú, si lo vio claro la mutua, cuando tuvo los informes médicos, cuando me empezó a mí a tratar y demás, que yo no hice nada. O sea, todo lo que yo necesitaba en esos momentos de documentación, de papeles, de todo, yo no aporté ni un puto papel. Yo no hice nada. Lo hizo todo la mutua. O sea, tendría claro el problema gordo que yo tenía en lo harto, que Claro. ni yo mismo era consciente de lo que yo tenía. O sea, yo no era consciente aún todavía de lo que yo tenía. Y la mutua fue la que se percató del problema gordo que yo tenía. Entonces, que es que es muy fuerte. Sí. Porque eso ya, ¿qué Pues año cobro? Ya el 2007 avanzado, ¿no? Digamos. hemos avanzado, pues estamos hablando ya prácticamente en el 2000, del 2006 al 2007 fue el periodo, que fue un periodo casi de un año 18 meses aproximadamente, de entradas y salidas al médico junto con la mutua y demás. Y en el 2007 fue cuando me dan el diagnóstico y ya ahí ya quedo yo en el limbo, yo quedo ya ahí en el aire, en el 2007. Y bueno, pues estuve desde el 2007 prácticamente hasta el 2008 esperando, a pesar de todo el apoyo que tenía por parte de la mutua, a pesar de toda la información que se había entregado y demás, digamos que a mí la invalidez prácticamente me la dieron pues prácticamente finales de 2007 y demás, que fue cuando pasé ya al tribunal y demás, y ya a partir del 2008 más o menos, mediados del 2008, ya fue cuando, digamos, pasé, digamos, como incapacidad total por la profesión que desempeñaba, y, y ya a partir de ahí, bueno, pues La total toda la para quien etapa. no lo... Un momento, por favor. Ujú. La total para quien no lo sepa, la incapacidad laboral total en este país es el 75%, si no mal recuerdo. O sea, la del 100 y el 150. A ti te otorgaron por la profesión que tú ejercías, que era cocinero, en este caso, era la total. Esto quiere decir, sobre el papel, que tú en ese sector no podías trabajar, pero teóricamente, ya digo, teóricamente tú podías trabajar en cualquier otro sector, por ejemplo, ¿no? Ujú. Correcto, correcto. De hecho, tuve, tuve muchísima suerte porque mediados de 2008 aproximadamente, pues entré a trabajar en una gran superficie de alimentación y entré a trabajar de cajero. Y complementabas tu pensión con de la total con el sueldo que cobrabas en ese centro comercial como cajero. Correcto, correcto, correcto. Entonces ahí empecé a trabajar como cajero, me tuve una entrevista y me dijeron, vamos, yo expliqué lo que yo hacía, mis capacidades y demás, y me dijeron, bueno, pues vamos a probar. Y
volvemos con otra anécdota, donde yo le digo a la entrevistadora, a la chica que había de recursos humanos, digo, mira, yo voy a entrar a trabajar por dos razones. Una, porque lo necesito, y otra, porque algo estás viendo tú en mí que me estás dando la oportunidad. Digo, pero es que yo no doy un puto duro por mí de trabajar de cajero. Y me dice la chica de recursos humanos, dice, ¿por qué? Digo, porque yo soy el típico cliente que llego a la caja, abro el monedero, ofrezco las monedas y la chica de caja es la que se cobra. Yo no tengo ni idea de lo que voy a pagar porque soy un puto desastre. No, no, tú no te preocupes, que, que, que te vamos a dar la oportunidad, te vamos a apoyar y nada, y te hacemos un seguimiento. Total que la verdad es que cumplieron su palabra y, y estuve, bueno, pues prácticamente casi 4 años trabajando de cajero. Vale, entonces, eso es 2008 hasta el 2012. A partir de aquí, en 2012, evidentemente con los años eso es obvio. Y las personas con discapacidad, queramos que no, nos vamos deteriorando más rápidamente que las personas sin discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, en 2012 entra, o hay otro deterioro, o cambias de puesto de trabajo. Explica un poco a la audiencia. Pues a partir del 2012, bueno, pues se ejercen una serie de políticas en España donde hay ciertas aprobaciones que no sé si algunos de los que nos escuchan se acordarán que se cambió el artículo del 130, el famoso 135 creo de recordar que era de la Constitución, sino que me corrijan, y donde flexibilizaban los contratos laborales. El despido, sí, en vez de 55 días por año de trabajado, si no me recuerdo, pasaban a ser 20 días por año de trabajo, la famosa ley Sí, de Rajoy. efectivamente. Bueno, pero aparte de eso, que en un momento dado, en mayor o menor medida, nos podía afectar, esa ley de coletilla tenía un arrastre que donde más claro se veía eran las grandes superficies, donde más daño ha hecho desde entonces a todos los trabajadores de las grandes superficies, donde se aplicaba digamos, unas circunstancias muy curiosas. Y estas circunstancias son las siguientes. Pongamos que una gran superficie, un supermercado mediano o grande, pues en su balance de cuentas anual tiene previsto, por poner un ejemplo, pongamos que en el curso del año 26, por poner un ejemplo, pues van a ganar 100 y cumplen los pronósticos económicos y ganan 100. Pero anticipándose para el 2027, dice, nosotros hemos ganado, en el 26 hemos ganado 100 y tenemos previsto para el 27 ganar 150. Llega el 27 y no gana 150, sino que ganan 125. Los 25 que no se han ganado de más se le atribuye como pérdida. Y dices tú, pero ¿cómo se va a atribuir como pérdida si no la has ganado, no la has ganado, no has perdido nada? No, si no la has ganado, no has perdido nada, exacto, así es. Si no has ganado, no has perdido nada. Pues no. En este caso, la coletilla es, si no lo he ganado, me lo atribuyo como pérdida. ¿Eso qué frecuencia tiene con los trabajadores? Pues eso tiene como consecuencia los trabajadores, es que como tengo pérdida y tengo flexibilidad para el despido, poquito a uno y pongo a otro. Exacto. Sí. Como quito a uno y pongo a otro, ¿qué gano con esto? Que el que quito, lo quito y le quito toda la antigüedad que tiene y al que meto, lo meto de nuevo. Por lo tanto, sigo ganando. Lo que no he ganado por otro lado, que me lo atribuyo como pérdida, lo gano con los trabajadores que quito y pongo. Exacto. Sí. Así es. Así es. No sé, yo no entiendo de economía, pero más o menos va por los Sí, tiros va por por ahí. ahí, va Si hay por ahí. alguna economía,
Si hay algún economista que nos esté viendo y nos lo puede explicar con más detalle, yo lo agradecería que con Hombre, más detalle nos lo yo explicara. también lo agradecería que si algún economista no oye, escucha el Rincón de José de Podcast, pues que la caja de comentarios de iVoox nos lo ponga y nos lo explique. Yo, con sumo gusto, te lo comparto aquí, a ti, Joshua. Genial. Bueno, pues ya te digo que más o menos eso. ¿Qué es lo que pasa? Que, que bueno, pues que yo en esta gran superficie, a la cual ya te digo, nada más que tengo palabras buenas con ellos, porque a mí me dieron todas las facilidades del mundo. José, cuando yo te digo todas las facilidades, te voy a poner ejemplo. Yo tenía controles médicos prácticamente casi semana sí, semana no, ¿vale? Entonces yo tenía el contrato, mi contrato era un trabajo de media jornada, De 6 horas. correcto. Yo trabajaba en caja y de 6 horas. Y podía tener un turno de mañana o turno de tarde, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, que yo tengo un turno de esta semana, lo tengo por la tarde. Y como bien sabes, en cualquier momento, si tú estás a la espera de alguna prueba o alguna analítica o cualquier cosa, o bien previamente ya estás avisado con anterioridad, o bien te llaman por teléfono o te mandan una carta. En mi caso, yo recibía o una llamada telefónica o me mandaban un SMS. O sea, mis consultas me las mandaban algunas veces por SMS. Entonces, arte la idea, hoy es lunes y yo he hecho mi turno no recuerdo bien, desde las 3 hasta las 9, que era el cierre más o menos de la gran superficie, y la tenía el turno de tarde. ¿Qué significa? Que mañana tengo que entrar otra vez a las 3 para salir a la vez. Pero da la coincidencia de que hoy por la tarde recibo el aviso o tengo la llamada telefónica diciendo, oye Joshua, que mañana martes a las 6 de la tarde tienes una, una radioterapia, o sea, tienes un diagnóstico, un TAC. O sea, tú te estás, no sé si me estoy explicando. Sí, 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 perfectamente. Yo estoy escuchándote atentamente, sí, yo te estoy Vale, entendiendo vale, vale. perfectamente. Bueno, pues, fíjate tú que yo no tengo margen de maniobra para poder decirle a mi empresa, oye, mira, que es que mañana tengo que ir al médico. Mm. Bueno, pues a mí me daban la facilidad de, si hoy que estoy trabajando recibo el mensaje o la llamada telefónica diciendo que mañana a las 6 de la tarde tengo una prueba radiodiagnóstica, en ese mismo momento me iba a mi responsable de caja y le decía, oye, mira, que es que me han llamado para hacerme una prueba. Y me decían, Joshua, no te preocupes, entra mañana a las 9 de la mañana. Qué maravilla, qué maravilla. Eso facilita la vida de un trabajador. Esto que ha dicho precisamente a Joshua es facilitar la vida de un trabajador y va a ser una circunstancia como la de él. O sea, por eso te digo que yo con esta empresa en concreto, yo no puedo, no tengo nada más que palabras de agradecimiento en ese momento con ellos. Mm. O sea, yo me encontraba, darte una idea, yo tengo uno de los problemas que yo tengo con mi problema de dolor crónico, es que hay momentos donde sufro picos de dolor crónico intensos. O sea, pongamos, por ejemplo, que si hay que, por etiquetar, para que la gente nos entienda, si etiquetamos el dolor del 1 al 10 y el dolor máximo es el 10, pues digamos que yo vivo todos los días en el 10. Pero hay momentos donde puedo tener un pico de intensidad que pasemos de un 10 a un 30. Y siempre es en las extremidades inferiores, ¿no? En las piernas. Correcto, En la pierna. ¿vale? Lo que pasa es que luego con el paso del tiempo hay un deterioro en el resto del cuerpo Claro, que ya, bueno, lógico. pues que ya se van acumulando ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, cuando yo tenía esos picos de intensidad de dolor, a mí me puede provocar fiebre. Mm. De hecho, resulta curioso que nosotros asociamos siempre la fiebre
a una enfermedad, a Una un virus, infección, sí, un virus. por ejemplo, una fractura, una herida mal curada, pero por intensidad de dolor no no solemos asociar que puede provocar fiebre. Y en mi caso, a mí mis picos de intensidad de dolor me llegan a provocar fiebre. Afortunadamente, esos picos de intensidad se han ido espaciando en el tiempo, yo ya los percibo o los puedo detectar, sé cómo los tengo que tratar y en la actualidad, bueno, pues cuando tengo esos picos de intensidad se van quedando prácticamente como en destemplanza, no llega a la fiebre total, pero bueno, ya en la actualidad con el paso del tiempo uno va aprendiendo y digamos que lo que me va provocando es destemplanza. Bueno, pues cuando yo detectaba, estando en casa trabajando, que iba a tener un pico de intensidad, llamaba a mi responsable de caja y le decía, mira, necesito ir al baño ya. Y como yo había sido tan transparente con la empresa que yo había entregado todos mis informes médicos, porque yo le decía, si ustedes a mí me van a apoyar, o sea, de las cosas que yo le dije a la chica de recursos humanos, mira, si de verdad me vais a apoyar, yo necesito ser sincero con ustedes. Y la única forma de ser con sinceridad con ustedes es que yo os voy a entregar todo mi informe médico por si a mí me ocurre algo que ustedes sepáis en todo momento qué es lo que tenéis que hacer conmigo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo estaba en caja, detectaba un pico de dolor, necesitaba ir al baño para refrescarme, coger hielo y bajar, digamos, el pico de dolor y le decía a la responsable de caja, necesito irme al baño ya. Antes de yo colgar el teléfono de caja, ya tenía un relevo. Qué bueno. Joshua, cuando tú tienes esos picos de dolor, que ahora parece que ya has podido controlar y son destemplamientos, ¿a cuántos te puede subir la fiebre? Bueno, pues mira, en los primeros estadios, cuando yo desconocía el tema y a mí me cogieron los estadios, en ese proceso de impacto que te decía mientras entraba y salía de los médicos, me En el proceso diagnosticaban del duelo, determinados, vaya. Sí. sí, en ese periodo del duelo y demás, yo he llegado a tener, yo he estado en una bañera con hielo con fiebre con 52 grados. Los Que, oyentes no están viendo mi reacción, pero se me he quedado con la boca abierta. Lo que que yo diríamos he en tenido, catalán, bocabadat. Alucinado. O sea, ¿me estás queriendo decir que ha llegado a 52 grados? sí, yo he tenido dos estadios literales de 52 grados, metido en una bañera con hielo. Dicen que cuando pasas de 40 ya es muy peligroso porque pues, te puede producir el fallecimiento. A 52 estuviste Total, en dos tocable ocasiones. de que no te No, 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 recuperases. no. Bueno, la primera vez me cogió solo, la primera vez me cogió solo y la segunda vez me cogió en urgencia, que aparte de meterme en la bañera, en una bañera, en una pileta que tenían por allí a mano, me pusieron con hielo y aparte de eso me pusieron una manta de esta de frío encima. De hecho, en la segunda, Ujú. que resulta curioso porque en la primera nada más que me metí, nada más que yo detecté, porque yo ya cuando empecé a notar estas cosas, yo ya estaba prevenido y solía tener hielo en casa. Y cuando te digo prevenido y tener hielo, ya te puedo hacer idea la cantidad de hielo que podía tener. La Cantidades segunda, industriales. claro, cuando me cogió la segunda vez, que yo entré en urgencia, que me metieron en la pileta con hielo. La primera vez, la primera vez me bajó de seguida, fue una subida intensa de temperatura y tal como metí en la bañera, bajó de seguida Y se normalizó. Se te y se normalizó normalizó. tu O sea, ahí lo temperatura pasé corporal. fatal, Sí. terminé hecho mierda, porque terminas hecho mierda, Hombre, pero fue una subida y una bajada muy, muy, muy brusca. Bueno, como anécdota te puedo decir que desde entonces mmm, tengo unos efectos secundarios de aquel entonces, que de vez en cuando lo tengo, que es que
cuando tengo picos de dolor tan intensos, luego todo esto que te estoy contando, luego un psiquiatra y un psicólogo me explicaron todo el proceso del dolor, que luego si quieres entramos en el proceso del Ujú. dolor. Pero me explicaron todo el proceso que yo podía entender, ¿no? Pero llegas a un momento en donde cuando tú tienes una intensidad tan alta de dolor y llega a provocar fiebre o un dolor muy intenso, el cerebro tiene un sistema de, digamos, de seguridad, de protección, que hace que te desconectes del cuerpo. ¿Y tú eso lo has sentido? La desconexión, sí. O sea, de, yo nunca he perdido la conciencia, yo siempre he sido muy consciente de todo lo que había alrededor mía, pero mi cuerpo no respondía. Como que se quedase paralizado. Sí, más o menos. Te quedas hecho como un títere, te quedas como un muñeco de trapo, prácticamente. Ya me imagino. Pero tienes conciencia de todo lo que hay en mi caso. Yo te hablo siempre de mi caso. Sí, claro, ya. En De otros tu casos se puede experiencia. comportar. Sí. Eso es, de la experiencia que yo he vivido. Yo sé que ha habido otros casos de otros compañeros con otras patologías, pero que han sufrido circunstancias similares, que, bueno, que han tenido otro tipo digamos, de manifestaciones, ¿no? Pero en mi caso, yo nunca he perdido la conciencia y ya te digo, y en ese sentido, bueno, pues te autodesconecta o tienes disociaciones, ¿no? Que es como también es la etiqueta que tiene médica, ¿no? Como alucinaciones, incluso. Sí, puedes llegar a tener alucinaciones. Yo no he tenido, no he llegado a tener alucinaciones. Yo en ese caso, Digo, provocadas no, no por el sí, sí, pico sí, del sí, dolor, sí, sí, sino por la sí, fiebre. sí, 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 tal cual, tal cual. Pero en mi caso no, yo siempre, ya te digo, no sé por qué yo hasta ahora lo que es la conciencia no he llegado nunca a perderla. Tengo una Y hasta curiosidad. dime, Perdón, dime. no, no, dime, sigue tú, sigue. No, dime. Ahora te digo que no había perdido. Tengo una curiosidad. Porque hablamos de pico del dolor. Se habla de el umbral del dolor que cada uno de nosotros somos capaces de soportar. Tu umbral de dolor con esos picos de dolor tan intensos es muy alto o es medio o es bajo. ¿Tú eso lo sabes? Claro, no, mis picos de dolor son altísimos. O sea, No. Un- mi dolor es constante, Mm, que ahora voy a dar una descripción de él y todo el mundo lo va a entender perfectamente. ujú. Que esa constancia se mantiene, queda nivelada, y luego a lo largo, digamos, de los días que van transcurriendo, pues ese pico de dolor, pues baja, nunca baja, lo único que puede hacer es que se provoque una detonación hacia arriba. O sea, que aumente el dolor, no que disminuya. Vale, tú siempre Y en tienes el, dolor. Con esto que me eso estás es, queriendo decir, eso es, y siempre, siempre. eso es, entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, que a mí me disminuye el dolor, lo que hace es que vuelve a la normalidad del dolor que yo estoy habituado, Ah, vale, vale. ¿vale? Por eso ponía una gráfica del 1 al 10. De hecho, en una ocasión, un médico de urgencia que me dijo, además que es que se me quedó grabado a fuego, me dijo, hay dos tipos de dolor, el ajeno y el propio. Mm. El ajeno se supone que es el de fuera de ti, que no es tuyo, que es de otra persona. Y el propio es el tuyo, ¿no? Evidentemente. Me imagino. Claro, pero cuando él me dijo eso, que me estaba tratando, y tenía una vía puesta y me estaba inyectando en ese momento morfina, Sí. lo que me estaba explicando era que la medicina ha avanzado mucho, pero todavía la medicina no es capaz de controlar y de entender el dolor de cada individuo. Claro, porque cada uno tenemos un pico o un umbral de dolor. A eso me refería yo. Efectivamente, No, para todo el mundo no es igual. efectivamente. A lo mejor, por ejemplo, José, para que te hagas una idea, y todo el mundo nos va a entender. Tú a lo mejor te puedes, pones un huevo a hervir, ¿vale? Porque te lo quieras comer,
de esto para mojar, como se suele decir, La yema, para mojar la yema. la yema, o hacerte un huevo duro Sí. y que estando en la cocina, bueno, pues te salpique un poco de agua y te caiga en la mano, ¿vale? Sí. En algunas personas, el agua que llega cuando empieza en ebullición, que pasa de los 80 a los 100 grados aproximadamente, en algunas personas que le caiga una gota, pasa desapercibida. En otras personas, pues les puede tener una pequeña quemadura de agua, donde va a tener una pequeña ulceración, una pequeña quemazón, donde le va a levantar un poquito la piel. Y en otros casos, directamente es que le quema. Sí, cierto. ¿Vale? Entonces, dependiendo de cada individuo, el dolor se manifiesta de una forma o de otra. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el dolor que yo tengo de forma muy descriptiva? Bueno, pues aquí por Andalucía tenemos una expresión que le decimos el dolor de la suegra. Yo no sé si en el resto de España lo conocen. Sí, al menos yo, El como claro, dolor... como tengo orígenes andaluces, pues mi familia, pues sí que lo conozco. No sé si Vale, en el bueno, resto del pues estado lo tienen. aquí, vale, pues quien no conozca lo que la expresión del dolor de la suegra es cuando nos damos un codazo. Sí. Cuando sufrimos un codazo, esa primera impresión del codazo es una descarga eléctrica total que te inhabilita el brazo durante todo el brazo. O también No le puede. dicen el dolor de la viura. También. También. Bueno, pues ese dolor de ese momento de forma muy puntual es el que yo tengo desde el 2007 hasta hoy de forma constante desde la ingle del lado derecho de mi pierna hasta el dedo gordo de la pierna derecha. Llevas 19 años, como quien dices, con ese dolor. Eso es, ¿vale? Entonces, pero fíjate tú la intensidad de lo que estamos hablando. Sí, es de la viura. Sí. Vale, Imaginaros vosotros, perdona que te interrumpa, lo que está viviendo ese señor desde 2019, desde 2007, perdón, hace 19 años, y aquí está como, bueno, como un niño aquí pegando botes, sí. bueno, pues cuando se nos queda el hormigueo del brazo, se nos queda todo el brazo entumecido y demás, Sí. empezamos a darnos un pequeño masajeo con el fin de que todo ese hormigueo, ese entumecimiento, pues tratarlo de quitar, ¿de acuerdo? Bueno, ese hormigueo, ese entumecimiento, lo tengo desde la ingle de la pierna derecha hasta el dedo gordo de la pierna derecha. Sí. ¿Esto qué consecuencias tiene? Que haya momentos donde yo tenga pérdida de sensibilidad a la hora de pisar y me provoca caídas. A estas caídas involuntarias se les llaman parestesia. Repítelo, por favor. Parestesia, Parestesia. correcto. La parestesia es pérdida involuntaria de fuerza en un miembro. ¿Vale? Lo Entonces, desconocía. y la etiqueta que yo tengo del dolor que yo padezco se llama dolor neuropático difuso. Dolor neuropático difuso. Correcto. ¿Y por qué es difuso? Difuso es porque no detecta todavía el foco, digamos, de el origen del dolor que yo tengo. O sea, si bien yo tengo las detonaciones y mis picos de intensidad los tengo focalizados, el dolor generalizado en todo el miembro inferior derecho no se entiende. Y como no se entiende, por eso se le pone difuso. Es muy, perdón, muy curioso, Joshua. O El sea, hecho que dolor a neuropático. 19 años aún no se entienda por parte de los expertos este tema de todo. O sea, como que aún queda un recorrido por llevar a cabo. Sí. Tal cual. Tal cual. Para llegar a la conclusión de ese dolor donde está concentrado.
aunque esté Correcto. desde la ingle de la pierna derecha hasta el dedo gordo de la misma pierna, claro, ellos no saben todavía explicarte dónde está exactamente. Efectivamente. Entonces, es verdad que la medicina ha avanzado muchísimas Sí, cosas, evidentemente. pero bueno, en este aspecto, concretamente cuando estamos hablando de dolores neuropáticos, el dolor neuropático, bueno, pues digamos que siempre se asocia y en parte está muy relacionado con la columna vertebral, porque por ahí es por donde pasa, digamos, Sí, todo. todo el cableado que tenemos. Sí. Pero bueno, en este caso ya te digo que como no hay un origen que pueda decir, bueno, pues viene por aquí, a lo mejor porque pueda haber, yo qué sé, se me ha roto el dedo meñique y el dedo meñique es el que provoca el dolor y demás, y por ahí tenemos no, como no está claro, pues, ¿dónde vienen mis detonaciones de dolor? ¿Dónde vienen, digamos, esos picos de dolor que vienen intensos y dónde ellos tienen sospechas por donde pues más o menos pueden venir las cosas? Pues viene justamente de esas tres manchas que yo mencioné al principio, la que está justo detrás del gemelo. Entonces, la que tengo en el gemelo, ahí hay un punto en concreto muy sensible en mi pierna, en este caso en el gemelo, que si se me presiona con la yema de un dedo, prácticamente me tira. O sea, Para que yo es me... presionar, Sí, presiona con el dedo gordo, por ejemplo, y sí, se tira. con el dedo gordo, con el dedo índice, da igual. Con lo que Es como sea, si con fuera la un yema. punto de acupuntura. Sí, sí, Hazte una idea de que es como un punto de acupuntura. sí. Y si tú presionas en ese punto en concreto con el dedo nada más, o sea, el hecho de rozarme, para que te hagas una idea, en ese punto, en ocasiones, la misma ropa. O sea, yo voy con los pantalones. Y tú sabes que algunas veces te sientas y depende de cómo te sientes, la ropa coge ciertos pliegues. Sí, sí, claro, claro. ¿Vale? Pues esos mismos pliegues, para que te hagas una idea, esos mismos pliegues, si en alguna ocasión yo me siento y coincide de que hay un pliegue y da la coincidencia de que ese pliegue coincide porque mi pierna está cerca de la pata de la silla y se junta con ese punto que te estoy diciendo de gemelo, yo ya noto un pequeño pico de intensidad. Pero es tremendo. Joshua, porque tú has visto, a mi pregunta de el por qué la casa del revés, tú me has venido contando la historia. Y esa es la razón, porque para ti eso ha significado como un empezar una casa al revés, para saber dónde estás. Casi, 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 casi. Todavía nos queda un trocito para llegar. Vale, muy bien. Todavía nos queda un trocito para llegar. Total, que como ya te digo, que en este caso, pues bueno, pues más que nada poner en antecedente a todos los seguidores tuyos del Rincón de Josete, que desafortunadamente, y por eso me estoy extendiendo más, porque soy un defensor arduo de que no tenemos que juzgar a la gente por las apariencias. Y hay muchas enfermedades que no son visibles. Y entonces, cuando veamos a alguien en circunstancias un poco adversas, pues que no juzguemos a la ligera, que si lo hacemos, lo hagamos con prudencia, y si nos acercamos a alguien para cualquier cosa, tú esto mejor que nadie lo vas a entender, que no soltemos el chascarrillo de si yo te veo muy buena cara, Ah, hombre, por favor. Si yo te veo sí, estupendo, divino de la muerte. Sí, 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 sí. que a ti no te pasa nada. Espérate un momentito que, es que voy a ver si encuentro una cosa que la tenía por aquí a mano. Vale, de acuerdo. Los señores oyentes creo que están pues sorprendidos seguramente de lo que nos está explicando el amigo Joshua. Y este episodio promete que va a llegar a mucha gente, porque estoy seguro que hay mucha gente que se siente como Joshua, que a veces ya a este punto en el cual estamos, se sienten señalados y como no son discapacidades o
problemáticas visibles se sienten señalados, que eso es más o menos lo que nos das a entender, y que no se prejuzgue, porque en muchas oportunidades en ese mundo se suele prejuzgar, casi sin preguntar. Oye, que prejuzgar de humano, ¿eh? Sí, pero Que a mí me parece lógico, lícito, natural a mí no me y lo parece humano. perdona que te interpele, Joshua, a mí no me lo parece tan lógico, tan lícito el prejuzgar a alguien sin conocerlo. Lo que pasa es que todos caemos en eso, porque es lo más fácil, lo más sencillo. Lo que yo sí digo es que, aparte de que yo lo veo normal, lógico, lícito y humano, lo que sí digo es que, como somos humanos, somos pensantes y tenemos cerebro, que esas primeras impresiones no nos las tomemos a la ligera. Ahí es donde yo voy. O sea, que si bien podamos tener ciertas impresiones, si vamos a acercar a abordar a alguien por esas impresiones, que seamos prudentes, Sí, que que no sortemos por la boca lo primero que se nos aparezca. sí. ¡Ay, qué buena pinta tiene! Pero si, ¿cómo que tú tienes ese problema? Pues si te veo magnífico, te veo divino de la muerte, sí, sí. Pues con el paso del tiempo, bueno, pues que hay muchas más cosas por ahí por medio y en otra ocasión, si se tercia, bueno, pues lo hablaremos y demás. Pero para no extenderme mucho, bueno, pues hay otra etapa de mi vida que, que coincide que, bueno, pues en esa búsqueda personal, digamos, de tratar de entender qué es lo que me ocurre en todos los aspectos, porque esto es un aprendizaje diario a nivel personal y, como se suele decir, personal y holístico, pues resulta que mira por dónde, pues mmm, yo siempre he tenido muchas inquietudes de voluntariado, de altruismo, de ayudar a la gente, de solidaridad, de empatía y demás. Y decía, bueno, pues, ¿por qué no esos conocimientos que tengo de ayuda, de empatía, de voluntariedad y demás, por qué no ponerlo al servicio de los demás? Por un lado, mi cabeza la tengo ocupada, por otro lado, eh, ayudo a otras personas por mi experiencia. Y si, como yo digo, yo no soy nadie en posesión de la verdad, pero si tu verdad, Josete, y la mía tiene puntos en común, coinciden y podemos avanzar hacia adelante y ayudar a más gente, pues bienvenido sea. Por supuesto, por supuesto. Entonces, entonces resulta de que desde el 2016, que es una segunda etapa, donde digamos que ya ese duelo, esa depresión ya la tenía ya superada, y me encontraba en esos momentos con fuerza física de afrontar un nuevo periodo, pues me embarco en el mundo del activismo, en la defensa y lucha de las personas de la mal llamada discapacidad. Y, y bueno, pues como siempre he tenido muchas inquietudes con temas de barreras arquitectónicas y demás, pues se dieron una serie de circunstancias muy favorables y digamos que me especialicé, ya tenía conocimientos previos de antes, pero bueno, me especialicé en, en la visibilidad y en las dificultades que tenemos en la accesibilidad universal. Pregunta. Desde el 2000, dime, José. No, sigue, por favor. Desde el 2016 inicié un primer proyecto
muy bonito, que de momento desafortunadamente sigue estancado ahí, que no sé si más adelante a futuro pueda haber se cristalice y termine viéndose, dando visibilidad a este proyecto. Pues hice el Camino de Santiago en una bicicleta adaptada. Qué bonito. Y hice el Camino de Santiago, pues estuve un mes haciendo el camino. Y lo hice pues desde Sevilla hasta el Obradoiro. Hice los 1000 y pico de kilómetros, pero también hay que ser justo porque se dieron una serie de circunstancias que el proyecto se inició con varias personas que eran voluntarios, que apostaban por este proyecto, pero bueno, como todo, como se suele decir, eh, somos humanos, tenemos obligaciones, tenemos familia, tenemos obligaciones que atender y bueno, se dieron las circunstancias de que empezamos unos pocos y por circunstancias personales se tuvieron que descolgar y al final pues quedamos dos. Entonces la idea que había del proyecto era de que yo iba a hacer los tramos que digamos fueran totalmente adaptados para mí. De tal forma que cuando yo me encontraba con algún problema gordo que yo no pudiera continuar, ese trozo que yo no podía continuar era relevado por un compañero que continuaba en bicicleta. De tal forma de que, bueno, pues digamos, si tenemos un punto a un punto B, que es una etapa, y esa etapa tiene 25 kilómetros, pues hagamos la idea que desde el punto cero de esa etapa era probable que yo a lo mejor hiciera los 7 primeros kilómetros, me parara ahí porque yo no podía continuar, me montaba en la furgoneta escoba, mi compañero me relevaba en bicicleta del punto 7 kilómetros, él continuaba en solitario para seguir tomando nota de ese camino, a lo mejor en el kilómetro 20 se bajaba, me decía, aquí puedes continuar, me bajaba yo con mi bicicleta y continuaba desde el 20 hasta terminar la etapa en el 25. Muy interesante. De tal punto de que las etapas y los tramos que yo hacía, yo puedo garantizar que todo el mundo lo puede hacer. Claro. Pero cuando te digo todo el mundo, digo que puede hacerlo. Desde una persona mayor con bastones, una persona mayor con andador, una silla de rueda con tracción manual, Mm. precisamente porque la idea del proyecto era que haciendo el camino original de la Vía de la Plata, digamos, es ver todos los tramos que se acercaban a la accesibilidad, que fueran todos los caminos adaptados con mayor porcentaje de accesibilidad. Total, que el proyecto fue muy bonito, eh, fue agotador, bueno, ahí pasaron de todo, porque el Camino de Santiago tiene muchísimas cosas y los que han hecho el camino, si nos han visto algunos de tus seguidores del Rincón de Josete, pues entenderá perfectamente lo que voy a decir ahora. Mm. El Camino de Santiago o te acoge o te echa. No hay más. O sea, el Camino de Santiago o te acoge o te echa directamente. ¿Por qué? Porque eh, es un camino que es muy personal, que es muy introspectivo, que, bueno, pues que es muy duro. Hay momentos donde la soledad pesa mucho y depende, bueno, pues de eso. Pero luego, bueno, pues
te encuentras gente maravillosa por el camino y gente de las más raras que te puedas encontrar. Sí, también lo he escuchado, que se encuentra uno de todo. Eh, bueno, pues te voy a contar anécdotas así curiosas del camino. Eh, una de las anécdotas que te puedo contar, bueno, pues pasando, haciendo la Vía de la Plata, saliendo ya a mediados de Extremadura, hay zonas de campo donde, bueno, pues empiezan a haber perros que son labradores, perros grandes, donde se encargan de custodiar el ganado Mm, y todas estas cosas, y normalmente suelen tenerlo suelto. sí. Cuanto más te vas acercando a Galicia, esos perros parece que crecen. Entonces, esos perros parece que crecen. Son lobos, vaya. No, no, los lobos son chiquititos. Los lobos son chiquititos. Un lobo es un llavero. Total, que resulta de que había una etapa donde había que hacerlo por una carretera secundaria y claro, estos animales se conocen de oída, ya se conocen todos los sonidos que pasan. Desde el lechero que va a la caza a repartir, desde el panadero, desde el cartero, desde la furgoneta del vecino de enfrente, del niño que juega a la pelota. O sea, los perros se conocen a toda la familia de allí, de cada pueblo, de cada sitio, se lo conoce todo. Claro, cuando se escucha un ruido distinto a lo que hay, pues estos animales, como es normal, ¿qué es lo que hacen? Defender su territorio. Sí, sí, lógico. O sea, o sea, que no están haciendo, o sea, que no te van a atacar por gusto. No, no, están atacando, o sea, y tampoco es que te ataque, lo que están haciendo es que te están enseñando los dientes porque están diciendo tú quién coño eres, ¿vale? Sí. Entonces resulta de que yo voy con mi bicicleta allí como Pedro por su casa, tirando de brazo, porque la bicicleta, el modelo que antiguamente había unas bicicletas curiosas que eran en zigzag, ¿vale? Mm, Afortunadamente las bicicletas han ido actualizándose y ahora es como si fuera tipo remo. sí, así. Vas, tiramos, tiran. Esa es la antigua y ahora tiras directamente con los dos brazos al mismo tiempo. Mm, ¿Vale? O sea, las antiguas, digamos, que tus brazos hacían lo mismo que las piernas, movían haciendo circularidad y las actuales, las modernas, ya tiran, digamos, al mismo ritmo, pero con los dos brazos. con los dos brazos, sí. ¿Vale? Sí, más o menos así. Efectivamente, como si fuera un remo. Sí, Como si fuera un remo. a Va a los entender. oyentes, para los oyentes, yo estoy haciendo el movimiento del remo como si estuviese remando. Eso es, efectivamente. Vale. Bueno, pues mira por dónde en una de las etapas, pues mira por dónde resulta de que yo voy muy pancho, estaba lloviznando, iba con mi impermeable y demás. Muy tranquilo tú. Yo muy tranquilo, pensando en mis cosas, en mis introspecciones, en mi filosofía, en mis cosas raras y mis historias y demás, disfrutando del paisaje, respirando aire limpio y demás, y empiezo a escuchar a lo lejos unos ladrillos, una escandalera. Y ¿esto qué es? Y de buenas a primeras, mi compañero que iba en la furgoneta escoba, que en paz descanse, porque en la actualidad ya no se encuentra entre nosotros, desde aquí te mando, a pesar de nuestras diferencias, Joaquín, te mando un gran abrazo. Eh, pues resulta de que empiezo a escuchar de que Joaquín, que estaba en la furgoneta, empieza a escuchar lo que empieza a pitar. Su puñeta, ¿qué le pasa a este? ¿Qué está pitando? Con la furgoneta. Total, que yo a mi puta bola, yo disfrutando de mi paisaje, de mi montaña, Como si no pasara nada, ¿no? yo happy hour total, yo ahí, mira por dónde, que es claro, veo tanta insistencia de que está tocando la bocina de la furgoneta, que vuelvo la cara, y me veo unos perros, ojete, que no te miento, que yo me puedo quedar muy corto, ¿eh? Yo mido 1,75. Mm. Si los perros de altura no llegaban a 1 metro, 1 metro y un poquito más, poco les faltaba, ¿eh? Éramos señores bicharracos, ¿eh?
Sí, sí, con unos cabezones que no te lo puedes hacer una idea. Mira, mira, se me están poniendo los vellos de punta y me está entrando esta escalofrío lo más que me recordando. Veo yo a los Normal. perros. Yo veo a los perros a la altura de la furgoneta, que estaba casi a 200 o 300 metros detrás mía, porque me dejaba margen para no agobiarme con la furgoneta y demás, para que yo fuera a mi aire. Y veo a los perros que están a la altura de la furgoneta, corriendo hacia mí. Mira, a mí me faltaba brazo para yo salir con la bicicleta. Y venga vaya. Y mi compañero pegando berrío con la bocina, haciendo zizar para que los perros. Puñeta, que hubo un perro que me enganchó el impermeable. Literal, el brazo izquierdo Mm. del impermeable me lo enganchó. Digo, aquí quedo. Me confieso, a mí me destroza, que me den por culo ya, y aquí me quedo. Así que, Santiago, si estás por ahí, recógeme, porque esta gente me va a dejar hecho una mierda. Entre los pitíos de la furgoneta, mi compañero que estaba acojonado, a mí que me faltaban brazos para salir con la bicicleta corriendo y demás, que ya me faltaban hasta piñones para salir para adelante, saldríamos de la zona, digamos, de control de los perros, que ya los perros se pararon, me dejaron aire, pero vamos, yo seguía como alma que había soltado Como el alma diablo en ahí. pena, que ni Miguel Indurain en sus mejores tiempos. Nada. Yo para adelante. Así que ya te digo que me faltaban brazos. Y otra de las anécdotas que hay, porque por el camino te encuentras gente muy, muy curiosa. Eh, pero te encuentras gente curiosísima. Hasta el punto de, bueno, pues veía gente a lo mejor que era inglés, gente que venía que eran franceses, eh, gente mucho alemán en ese entonces que pasaba por la Vía de la Plata. Y de las personas más curiosas que me crucé con ella, pues me crucé con un musulmán que hacía la Vía de la Plata. Porque claro, ahí cada uno, el Camino de la Plata, bueno, o sea, el Camino de Santiago lo hace por muchísimas cosas, por Esa hace espiritualidad, cosas, sí. o sea, por superación personal, por deporte, lo hacen por muchísimas cosas. En este caso, el musulmán, bueno, pues lo hacía por espiritualidad, eh, quería hacer introspección y demás, pero hubo un par de personajes, de seres humanos muy grandes que me encontré. Uno fue un grupito que no recuerdo muy bien, porque hay veces que los confundo y con los dolores se borran algunas veces, se difuminan las cosas, que creo recordar que eran, no sé si eran japoneses o eran de Corea del Sur. Mm. Y venían a hacer el Camino de Santiago, según me explicaron ellos, porque hablaban perfectamente castellano, hablaban el español mejor que tú y que y yo alucinaba. Hablaba un español de cátedra, decía yo, Dios mío, esta gente de dónde ha salido. Yo, parecían de Cervantes, hijos de Cervantes, vamos, yo Hacían alucinaba. de Castilla aquellos castellanos, vaya. Sí, 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 tal cual, vamos. Y me explicaron de que ellos venían a hacer el Camino de Santiago porque habían finalizado la carrera y entonces resulta de que para ellos terminar de graduarse con mayor puntuación para finalizar, digamos, en sus profesiones de universidad, pues le invitaban a que conocieran el Camino de Santiago. Entonces, ellos venían con un diario, aparte de la compostelana que tienen que sellar. Entonces, si ellos demostraban que habían hecho cualquiera de los tramos del Camino de Santiago con sus correspondientes compostelanas y demás y sus acreditaciones, cuando regresaban a la universidad, digamos que la universidad becaba el Camino de Santiago, por un lado. Y por otro lado, digamos que era como
como si tuviera un plus, una puntuación mayor Un en las sumatorio, notas digamos, finales. a la puntuación, sí. Sí, sí, era un sumatorio. O sea, era muy curioso, era una cosa muy curiosa, pero ya te digo que no te puedo decir concretamente si eran japoneses, si eran coreanos. Yo sé que eran orientales, Eran este grupito era asiáticos, súper, sí. sí, sí, ya te digo que era súper majo, con un castellano que para mí algunas veces quisiera tener. Y entonces resulta que, ya te digo, que me decían eso, ¿no? Que en este caso, pues ellos hacían el camino por eso, porque la universidad y las facultades los invitaban a que lo hicieran, que conocieran España, que conocieran parte de nuestra cultura a través del Camino de Santiago. Y entonces, bueno, pues ya te digo que fue maravilloso. Y otro de los personajes que me encontré, que fue también que yo ahí ya flipé en colores, pues yo decía, yo tenía, o a mí me han abducido los extraterrestres, o yo tenía un viaje temporal, digo, porque lo que estoy viendo no me lo creo. Pues con una pareja de Amish, eh, los, los que practican esta religión en Estados Unidos, que van con sus barbitas y sus sombreros negros o sus sombreros de ala Mormones, ancha. los mormones. No. Los Ah, mormones es otra cultura que es distinta. Los Amish son ah, los que no todo lo hacen de forma natural. Ellos no tienen ah. electricidad, ellos no tienen vehículos de motor, nada. Y entonces resulta de que eran muy jovencitos y entonces resulta de que ellos tienen un periodo de sus vidas que durante un periodo, pues la comunidad AMI les dice que conozcan el mundo exterior. Ujú. Entonces, en ese periodo, digamos, que ellos tienen, pues cuando terminan de ese, digamos, periodo que ellos tienen, digamos, es que no sabía, como un año sabático, para que la gente nos entienda. Sí. Pues en ese periodo, si ellos tienen la opción de o se quedan, digamos, con la civilización, con el mundo de la tecnología, el motor y con todo esto que conlleva, o vuelve otra vez a la comunidad a vivir pues como ellos están viviendo en plan, digamos, como asceta, o sea, ellos viven en la más humildad absoluta, donde ya te digo, no tienen frigorífico, no tienen lavadora, lo hacen todo a mano, comparten entre ellos las comidas, de hecho ellos van en coche de caballo, no tienen vehículos a motor, o sea que ya te digo que es una comunidad bastante curiosa y fue una de las cosas más curiosas que me encontré por el camino, ¿no? Así que ya te digo, en ese periodo, bueno, pues va avanzando el tiempo, porque podríamos contar muchísimas cosas del Camino de Santiago, pero para no entretenernos mucho más, para dar solo pinceladas, voy profundizando más en el mundo de- del activismo, en el mundo de la mal llamada discapacidad, y, ay, y resulta de que, bueno, pues como en ese momento, mm, a pesar del deterioro que tenía en todos los sentidos, físico y anímico, me encontraba con la suficiente fuerza como para abanderar la bandera de la lucha y ponerme en primera línea, con muchísimo gusto la cogí y allá que iba el Joshua a reivindicar donde fuera falta. Ayuntamiento, dependencia, donde fuera falta, para echar una mano a quien fuera falta y lo necesitara. Y en ese terreno, pues ya te digo que estuve durante algunos años en primera línea, pues en esa lucha. ¿Qué es lo que ocurre? Que curiosamente, eh, a medida que va avanzando el tiempo, bueno, pues uno va descubriendo a base de trompezones, vamos a dejarlo ahí, que la realidad que uno creía no es la que uno cree, que Que es mucho no todo es más tan romántico, digamos. efectivamente. Vamos a dejarlo ahí, Vamos a José. dejarlo No, está, ahí. no todo es tan romántico. Y justamente antes de la pandemia, porque en mi caso yo anímicamente, o sea, psicológicamente a mí la pandemia a mí no me afectó.
Eh, lo que me afectó es lo que te voy a contar ahora. Hubo una serie de circunstancias, justamente en el año 19, donde ya lo que vi no lo entendía y sigo sin entenderlo, Josete. Y caí en una profunda depresión. O sea, salí de una depresión del jarro de agua fría cuando me pasó, cuando me diagnosticaron y demás, con todo lo que eso conlleva, y volví a caer en otra segunda depresión que aún la sigo arrastrando, donde bueno, pues no entendía nada. O sea, llegué a un momento donde yo eh, no tengo, a mí no se me caen los anillos en prenda. Hubo un momento donde yo digo que la única forma que tengo de describirlo es que en mi cabeza ha habido un fusible o ha habido algo que se ha fundido y yo ahora mismo el mundo que me rodea no lo entiendo. Pero no lo entiendo para nada. Cuando tú dices el mundo que te rodea, ¿a qué te refieres? ¿A tu entorno? No, ¿Familia? no, no, ¿Amigos? no, no, ¿Sociedad? a la sociedad en general. La sociedad. Sí, sí, a la sociedad en Toda general. su amplitud. Correcto, correcto. Hay muchas cosas que no las entiendo y cada día que pasa las entiendo menos. Yo creo que O en sea, esas, yo creo que en esas lides estamos muchísima gente, no solo tú. o sea, hay cosas que no las puedo entender. Yo digo que cuando sea grande, si alguien me lo explica, lo entenderé, pero yo no lo entiendo, Josete. Hay cosas que no las entiendo cuando, porque si dijera, Josete, que vivimos en la sociedad española, no dispone de dinero, no dispone de los medios, no dispone del personal preparado para que vivamos mejor de lo que vivimos y veo tanta injusticia, pues no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces, en el 2019, ya te digo, caí en una profunda depresión y, y entonces, en ese momento, a mí la pandemia me hizo un favor. Mira lo que te estoy diciendo, Sete. A mí la Es pandemia me hizo fuerte, un porque a favor. mucha gente la pandemia lo socavó. Le fue Efectivamente, muy mal. correcto. Bueno, pues a mí la pandemia me hizo un favor. Me hizo un favor porque yo tomé la decisión que mantengo a fecha de hoy. O sea, la decisión la mantengo, lo sigo así, ya por salud mental, por salud anímica. Pues decidí en ese momento aislarme del mundo. Y cuando te digo aislarme del mundo, me aislé totalmente. Cerré las puertas de caí canto con todo el mundo. Socialmente cerré las puertas. Hoy en día, Se hoy en día, ¿cómo mantienes ese aislamiento? O sea, cuando tú estás aislado es que no es que no salgas, evidentemente sales, no eres ermitaño, sino que tienes apenas contacto con gente. Correcto, correcto. Yo en la actualidad me he vuelto excesivamente muy celoso de todo lo que me rodea, muy desconfiado, que yo nunca he sido desconfiado. José, te doy mi palabra. ¿Mm? Yo siempre he sido una persona muy crédula y en la actualidad soy una persona muy desconfiada, muy arisco y digamos que la explicación pedagógica que puedo dar es que mi vaso de la hipocresía ha rebosado. Yo de lo que conozco, de lo que hablo, porque contigo hablo de vez en cuando por WhatsApp, yo no te siento arisco, ni te siento que estés bueno, que te aísles. Sí que es verdad, no eres una persona de mantener mucha conversación, pero yo no te siento arisco. Cuando tú te que desconfías, ¿a qué punto llegas a desconfianza con la sociedad?
que en el momento que detecto a alguien que creo que en un momento dado es que a ver cómo te digo esto. Mira, Te la puede dar, por ejemplo. O sea, no, vamos a ver, dármela me la puede dar cualquiera. mm, Dármela me la puede dar cualquiera. Y bueno, eso yo creo que me iré al otro barrio y me la seguirán pegando. O sea, yo en ese aspecto no, de eso no, porque cada uno es como es y ya está. A mí el problema es que yo he tratado, cuando estuve en el mundo del activismo, como te he dicho en primera línea, he tenido oportunidad de tratar con muchísima gente, desde la más humilde hasta las más altas instancias. mm. Entonces, mm, cuando a mí me viene, cuando yo veo a alguien ahora de una o de otra forma que yo conozca, o posiblemente la haya conocido, o posiblemente, y se esté acercando a mí, y yo ya esté percibiendo que sin haber abierto la boca me está mintiendo, yo eso no lo sé gestionar, José. Entonces, como no lo sé gestionar todavía, por eso te digo que yo sigo arrastrando la depresión, como no sé gestionarlo, no sé cómo voy a reaccionar. O sea, el problema lo tengo yo conmigo mismo ahora, que no sé cómo gestionar eso porque no sé cómo voy a reaccionar. A lo mejor me va a llegar alguien que incluso puede llegar hasta con buenas intenciones y que desafortunadamente yo lo interprete mal, aun viniendo él con buenas intenciones y él pague todos los platos rotos. Y no me parece justo. Ya, pero escúchame, esto en muchos casos ocurre por los palos que se ha recibido a lo largo de la vida. Claro, eh, uno es confiado cuando es joven, cuando es inexperto, pero con el paso de los años hemos recibido una cuantía de palos y de golpes que, claro, cuando llegamos a tener una edad, y tú y yo tenemos una edad, no somos ningunos niños, pues ya penamos canas, ¿vale? Los dos, ¿vale? Entonces, hay más que una desconfianza, que sí, que puede ser, no digo que no, hay un estar alerta. ¿Sabe cómo gestionar? Pues hombre, yo creo que nadie sabe gestionar esas cosas. Y a veces, pues, tenemos que autocontrolarnos si tenemos la capacidad de poder autocontrolarnos. Y para no reaccionar de una manera excesivamente furibunda. Pero yo creo que a todos nos pasa eso, Joshua, de alguna forma. Sí, yo, claro, lo que ocurre, José, por eso te digo que en mi caso, a mí me vino bien eh, la, el 2020, el parón que tuvimos en el 2020, porque ese parón me vino bien para terminar de atar todos los cabos interiores que yo tenía, para saberme escuchar, para comprenderme, Es que eso es muy importante. eh, para aprender a quererme. Sí. Entonces, todas esas cosas, ¿qué es lo que ocurre? Que, hoy curioso, mira, esto de aquí que hay que parece que no me haya lavado, no, esto es uno de los antojos. Esto es una mancha que tengo de antojo Ah, no, yo no en lo el veo, brazo. Sí. no te Ya, lo sé. Pero va a resultar como curioso, pero se está viendo con muchísima claridad la mancha que tengo en este lado y no vayan a creer que de se me todas ha caído maneras, café. de todas maneras no te preocupes. Tú y yo nos estamos viendo, pero esto solo se graba en audio. Esto solo es audio. El Rincón de José de podcast solo se publica en audio. No se lo va a ver nadie, no te preocupes. Bueno, bueno, por lo que estaba diciendo, que bueno, eso, lo que te estaba diciendo, de que este parón que ha habido, pues a mí me ha venido para hacer un ejercicio de introspección, para descubrirme cosas y entender cosas que yo no entendía de mí mismo.
Y una de las cosas que yo nunca he entendido de mí mismo, y sigo sin entenderla, la diferencia está delante ahora es que sin saber antes, entenderla, las tengo identificadas. Y algunas veces la identificación de las cosas es muy importante. Sí. Entonces, en mi caso, he entendido que yo nunca he sabido identificar de forma natural ¿cómo te diría? Ahora está muy de moda esto del lenguaje corporal, Sí. El lenguaje corporal ¿vale? o no verbal, sí. Efectivamente. La habilidad social de interactuar con las personas, ¿vale? Y yo reconozco que a pesar de todo lo afable que soy, de todo lo echado para adelante que se me pueda ver o tratar, o que pueda percibirse de mí, o que en un momento dado la percepción que yo a lo mejor pueda transmitir, lo cierto y verdad es que yo no tengo habilidades sociales. Cuesta, cuesta entender esto, pero es que es así. O sea, a mí me ha costado mucho trabajo entender esto, pero yo no tengo habilidades sociales. Yo he estado toda mi vida enmascarando, interpretando y camuflándome con la sociedad. Y entonces, bueno, pues eso ahora lo tengo identificado. Antes no sabía qué es lo que era ni qué es lo que me ocurría. Gracias a eso me ha permitido entender muchas cosas de mí, de mi pasado. Y como no tengo esas habilidades sociales, y yo lo que único que busco es tranquilidad, mucha paz, y en un momento dado, si encuentro a alguien al que pueda ayudar de verdad, que quiera aceptarla, pues bienvenido sea, mis conocimientos los tiene, y si no, tampoco me voy a calentar ya la cabeza a estas alturas de la vida. Da mi paseíto, tomar el aire, disfrutar de los ratos y de la gente. Entonces, desde el 2019 pasa el periodo de 2020 y llegamos a finales del 2023, donde, como te digo, estoy aislado totalmente. O sea, mis relaciones sociales prácticamente son nulas. Y, y entonces, en las navidades del 23, a mi pareja, pues le digo, niña, yo tengo que hacer algo. Yo llevo ya unos cuantos años inactivo y yo necesito hacer algo. ¿Tú qué opinas si yo abro un canal en YouTube y monto un podcast? Y me dice, mi mujer dice, no pierdes nada, Claro, bueno. no pierdes nada. Digo, digo, pues mira, pues tampoco es mala idea, porque digo, abro un podcast y anímicamente, pues tengo mi cabeza ocupada. Digo, pero como no quiero eh, tener conversaciones así, yo siempre he sido un poquito raro en ese aspecto, no de ahora, digo siempre. Eh, Tener conversaciones vacías, me gustaría tener conversaciones un poco productivas. Como estoy cansado del activismo y de la queja, de la protesta y de la lucha del tema, pues ¿por qué no monto un podcast donde de forma directa, sin hacer muy aparente el problema de salud que tengo, me doy visibilidad? Y si esta visibilidad da la coincidencia de que hay un equipo médico que quisiera hacerse cargo de mi caso para que me pueda dar esa estabilidad que yo busco
a nivel de salud, pues bienvenido sea. Ujú. Y ahí es cuando empieza a surgir el germen de la casa del revés. Termina el 23, empieza el 24, y yo venga a darle vuelta a la cabeza. ¿Y cómo llamo al podcast? ¿Cómo llamo al podcast? Y dale el podcast. Y el por culo que está dando el podcast. ¿Y qué nombre le pongo al podcast? Y venga a darle el podcast. Total, que llegan los Reyes Magos y, Y te traen una y casa. casi. Mira por dónde resulta de que por aquí por Andalucía, pues, en algunos sitios hay costumbre de, aparte de los caramelos y demás, o se tiran pelotas, se tiran juguetes, se tiran puzzles, no sé qué. Y, y mira por dónde resulta de que tiraron un, un cuaderno de dibujo cuya portada era una casa. Uno de las carrozas tira ese cuaderno de dibujo y me cae en los pies y me cae la casa invertida. Muy interesante. Y ahí es donde tuve la epifanía. Digo, ostras, pues se va a llamar la casa del revés. Y la casa del revés se va a llamar porque en la vida de cada uno de nosotros nunca está exenta en un momento dado de que suframos un contratiempo donde nuestras vidas se ponen patas arriba. Eh, eh, exacto. Muy bueno. La verdad es que Y, es la primera vez que un invitado, para explicar el porqué, el nombre de su podcast, me cuenta una historia maravillosa donde al final se entiende el por qué nos has explicado la historia y se entiende perfectamente el nombre del programa. y entonces nace la casa del revés, pues curiosamente, digamos, con un doble camino paralelo. Un camino principal donde yo me hago visible sin hablar de mi enfermedad y para ello, como bien digo en el podcast, lo que quiero es entender el mundo que me rodea y procuro de que todas las conversaciones en las cuales pueda tener, pues invito a profesionales de todos los sectores, desde doctores en filosofía, psicólogos, ¿Eh? arquitectos, arquitectos técnicos, catedráticos en Derecho Internacional de Derechos Humanos, pues por medio, con aquellos casos que yo me identifico o que me causan una empatía por similitudes a mis problemas que yo he pasado, que me encuentro por redes sociales, pues hago de altavoz para problemas que hay de la mal llamada discapacidad. Y en ello, pues, doy la oportunidad de tener conversaciones con madres que tienen niños autistas, eh, errores médicos, problemas de accesibilidad, problemas de compresión. Y entonces hubo una etapa que estuve de forma muy intensa con el podcast desde finales de enero del 24, que es cuando inicia el podcast, hasta prácticamente mmm, principio, mediados del 25. Y como resulta curiosamente de que, como te he dicho, me encuentro en una depresión de la cual estoy gestionando y demás, que estoy intentando comprender ciertas cosas, vuelvo a recaer y tengo un parón. Y vuelvo a recaer, curiosamente, porque sigo sin entender el mundo que nos está rodeando. Si al final este es el mundo que vamos a tener, que me diga dónde hay que bajarse, que yo me bajo. No, pero Pero no. bueno, No. que en este sentido, ya te digo, tengo un parón y
finales en septiembre, octubre del 25, vuelvo a retomarlo, vuelvo a hacer una introspección y analizo todos los podcasts que tengo ya publicados. Entonces, como yo no soy profesional del medio, yo no soy periodista, no, no he estudiado medios audiovisuales ni nada, pues todos los podcasts que hago es un aprendizaje, con sus errores y con sus aciertos. En eso todos coincidimos. Al menos yo, por lo menos, todos. Para mí esto es un aprendizaje. Yo llevo de 2020 como tú, bueno, de 2020 antes que tú, y yo, desde que empecé, antes ya en Voces Nocturnas en 2016, que tú me conociste ahí, yo he ido aprendiendo. Y creo que siempre se está aprendiendo. Siempre. Nunca se deja de aprender. Y no soy Y entonces, profesional, bueno, me pasa lo mismo que a ti, Yo no soy profesional en el medio, no he estudiado audiovisuales, ni soy licenciado en periodismo. Esto lo hago como tú, por un hobby, por una pasión, porque me gusta, porque lo disfruto. y entonces pues ya te digo que en este parón y en esta introspectiva, pues hice una pausa Ujú. y entonces tomé la decisión de que todos esos podcasts publicados, por el momento, digamos que están ahora mismo ocultos. Los he quitado, digamos, de la visibilidad. Mm. Y inicio esta nueva etapa de la Casa del Revés, porque para mí la Casa del Revés es terapia, Y es tal. una terapia personal que tengo, con ese doble camino que te he comentado. Por un lado, la visibilidad para mí, por otro lado, las ayudas que por el camino pueda ofrecer. Y en ello estamos, donde, bueno, pues creo recordar de que hay, no me acuerdo ahora cuántos podcasts hay publicados, pero bueno, hay unos cuantos podcasts ya publicados, donde en esta ocasión, bueno, pues eh, he sido afortunado porque finalicé la etapa porque yo no lo voy a dedicar como temporada, sino lo voy a dedicar por año. O sea, cerré el año 25 haciendo los resúmenes correspondientes al año 25, donde, bueno, pues ya con perspectiva de todo lo que había hecho en la primera etapa, que fue mi formación, mi conocimiento del podcast, del medio, de las herramientas y todas esas cosas, más esta etapa nueva en activo, pues la verdad que para los pocos podcasts que tengo publicados, pues me siento muy satisfecho de ello, muy motivado para continuar y curiosamente, bueno, pues en esa etapa, mira por dónde, pues te encontré por el camino a ti. Pues sí, la verdad es que sí. Y yo le hice una visita, hoy ha hecho una visita, y creo que está dando mucho de sí esta visita, Joshua. Yo creo que ya estamos llegando al punto final. Mira, así te obligo a venir en otra ocasión. Yo Paramos aquí invitado, y vienes en yo otra ocasión para, cuando tú quieras. para hablarnos de toda la vivencia de lo que es el podcast en sí. Cómo lo trabajas, porque has dicho que contactas a través de redes sociales, con la gente, qué te inspira a invitar, ya más o menos lo has hecho, pero a que nos expliques de manera más directa cómo haces, por qué lo haces, por qué tu forma, tu estilo, cuál es tu estilo, etc, etc, etc. Ya que te emplazo, Joshua Gala, no te pensaba que ya hoy te liberabas de mí. No, no te liberas de Josete. Te emplazo a que en otra ocasión de aquí un tiempo vuelvas aquí al rincón de Josete Podcast. ¿Qué te parece la idea? Yo encantado de la invitación. eh, Acepto volver a estar en tu casa, en tu rincón y en tu sillón compartiendo la conversación. Y para mí ha sido un disfrute compartir mis experiencias contigo. Para mí también, y para mis oyentes estoy seguro que también. Pues a vosotros dejaré
en las notas del episodio el enlace de sus redes sociales y también el enlace del canal de YouTube de La Casa del Revés. Un saludo. Antes de despedirnos, muchísimas gracias por venir aquí al Rincón de Josete Podcast. Y si quieres añadir algo, me lo dices, añade lo que quieras. No, yo lo que te he dicho, darte las gracias a ti y bien hallado. Y a vosotros ya lo he dicho. La nota os dejaré en las redes sociales de Joshua y el enlace al canal de YouTube de La Casa del Revés. Un saludo y ya hasta la semana que viene con un nuevo episodio del Rincón de Josete Podcast. ¡Chao! Hasta luego. Hasta aquí un programa más del Rincón de Josete. Dale a la aplicación a seguir para que te avise cada vez que se publique un nuevo capítulo. La Casa del Revés, un podcast de Joshua Gala.